Ok, muchachos, a ver, empezando ya con respecto a la parte de teoría de este tema de la semana 6, como saberes previos, lo que ya manejamos en la sesión anterior, manejamos gráficos estadísticos, ¿ya? Y para manejar gráficos estadísticos, puntualmente trabajamos con la clase Matplotlib, ¿está bien? Esta es la clase que puntualmente o librería que se usa para manejar gráficos de áreas, barras y de todo lo que tú quieras, ¿no? Pero también existe una segunda librería. Esta librería lo vamos a usar también cuando entremos al tema de algoritmos de minería de datos, que es a partir de la próxima semana, semana 7, 8. ¿Por qué? Porque esta librería principalmente se adapta para manejar modelos de regresión lineal. Y el tema de regresión lineal tiene que ver con algoritmos de análisis de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente eso se manejará bajo el tema de algoritmos. Pero en líneas generales hay dos librerías que se encargan de graficar, de generar gráficos. Ya, ahora con respecto a esta semana ya. La primera parte de analítica de negocios con Python, donde vamos a ver el tema de manipulación de datos. ¿Ya? Manipulación de datos. ¿Ya? ¿Qué implica la manipulación de datos? Según la parte introductoria me dice que en un proyecto de análisis de datos es muy probable que nos encontremos con valores perdidos o faltantes. De repente como un signo de interrogación o tipo en Excel, de repente NA o de repente un cero o simplemente una celda o un contenido así en blanco. Y para ello es fundamental para un proyecto de inteligencia de negocios y mejor aún para un proyecto de minería de datos, es importante solucionar esos temas. Es importante que nosotros contemos con data limpia y data válida, ¿ya? Y para ello, precisamente, Python incorpora una serie de funciones que te van a permitir hacer un análisis de la información que tienes y una vez analizada, reemplazarla, corregirla, editarla. Lo importante es que tenemos que tener data limpia, data consistente para poder manejar un algoritmo, ya sea de predicción o un algoritmo de descripción. Al menos este paso es fundamental previo a la aplicación de algoritmos. ¿Ya? Entonces recuerda que un algoritmo no es nada más que una técnica de análisis que se encarga de generar modelos predictivos y modelos descriptivos. Por lo tanto, la competencia a lograr en esta sesión es conocer el procedimiento para manipular datos perdidos, implementar programas en Python que se encarguen de limpiar, hacer una limpieza de datos perdidos, y también implementar programas en Python que reemplacen esos datos perdidos. ¿Ya? Esos datos perdidos. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mira, hay muchos casos. En la parte teórica nos dicen, existen muchas maneras para corregir los datos perdidos o faltantes. Y eso dependerá del analista y entre las opciones típicas que debe considerar son las siguientes. ¿Qué son los datos perdidos? Como comentaba, de repente tienes una variable sueldo, pero hay empleados que no tienen sueldo. O hay clientes que no tienen sueldo. Esos son datos perdidos. O de repente si es un Excel, por ahí se hizo cálculos y de repente por ahí el dato que estoy buscando en Excel no lo encuentra, por lo tanto sale NA. Dato no encontrado, no hallado. O de repente en Excel se implementó mal la fórmula, por lo tanto un objeto no se encuentra, NA.
¿Está bien? O por ahí de repente, supongamos, hay un cero. De repente por ahí debo de considerar, supongamos, para las edades tengo una columna de edad y en edad de repente sale cero. A eso se considera un dato perdido. Entonces, esos datos tienen que estar limpios, tengo que corregirlas. Y bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para corregir? Hay varias formas. Dice, ¿no? Uno, verificar con la persona o grupo de personas que recopiló los datos y si es posible que se pueda encontrar el valor real que está faltando. Se supone que esa data está alimentada por alguna área de la empresa, entonces yo tengo que comunicarme con ellos y ver oye, qué datos son los que faltan. O sea, un trabajo por ahí manual, pues, ¿no? Definitivamente. Si esa data es importante, hay que considerarla de tal manera que tenga un dato real ahí. Y para eso es necesaria la comunicación con la persona. Eso es un modo. Otro, dice, eliminar los datos donde se encuentra ese valor perdido. Es otro modo, de repente ya más drástico. De repente esta tarea es más fácil, ¿no? Oye, para no estar comunicándome con las personas, que recopilar la información, ya, perfecto, mejor elimino la data. Y si elimino un dato, no pasa nada, ¿no? Pero si ya se eliminan muchos datos, es probable que los resultados varíen. Entonces, dos, eliminar los datos donde se encuentre ese valor perdido. Es decir, eliminar la variable faltante, es decir, la columna. De repente en la columna sueldo tengo demasiados valores nulos, ¿está bien? O demasiado, un número cero, o en blanco. Entonces, una medida drástica sería eliminar la variable faltante, es decir, la columna, eliminarla de ese campo. O otra alternativa solamente eliminar no el campo, sino solamente las filas que tengan ese dato perdido. Los registros nada más. Pero obviamente son, eh, se podría considerar que es una operación o una acción que puede generar problemas al momento de obtener resultados. Porque estás borrando datos reales. Solamente que como hay variables que tienen valores nulos, entonces por ahí esos valores nulos generan inconsistencias al generar un cuadro de predicción o un cuadro de descripción. Precisamente para evitar esas inconsistencias en los resultados de los algoritmos es que tenemos que tener data limpia. ¿Ya? ¿Qué más? Dice reemplazar los datos en base, otra alternativa. De repente sería mucho más útil. Dice reemplazar los datos en base al valor promedio de la variable. Tú dices, empleado 1 gana tanto, empleado 2 gana tanto, empleado 3 gana tanto, ya. Entonces el empleado 4 no tengo el monto, un monto promedio. Cliente 1, sueldo tanto, cliente 2, sueldo tanto, cliente 3, sueldo tanto. Cliente 4, no tengo el valor, ya. Entonces podría ser un sueldo promedio. ¿Ya? ¿Está bien? Eso. O la otra forma, ¿está bien? Es que de repente colocar ese dato con el valor que se repite más, con el valor más común. Entonces, de repente la mayoría gana 5.000, ya, el sueldo 5.000. Ese dato faltante 5.000. ¿Está bien? Bueno, no solamente para números, ¿no? También para texto, ¿no? Bueno, obviamente este último paso no es muy recomendado porque al menos cuando tienes más del 5% donde los valores sean perdidos. Dice, dejar los datos faltantes así tal, como datos perdidos. Eso lo puedes considerar cuando tienes menos del 5% de datos perdidos. Datos nulos incorrectos. Pero si hay más del 5% de valores perdidos, ya, es aconsejable no tomar esta última recomendación. Si no, pues entre las tres primeras.
Y de todas ellas, a veces volver a recopilar la data real es un poco complicado en realidad. El punto 1, de repente no se da. El punto 2, ya que es una acción drástica, ¿está bien? La acción que suele usarse con más frecuencia es la acción 3. Reemplazar los datos perdidos con el valor promedio de dicha variable de dicho campo, o en todo caso sustituyendo el valor faltante. Que se puede aplicar, bueno, también para números, pero más se aplica para texto, ¿no? ¿Ok? Ese es el objetivo de este tema. Ya, ok, hasta ahí. Preguntas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, por ejemplo, precisamente, a ver, por aquí, ya está. ¿A cuánto salió esta redactando? Ojo, entonces, ¿en qué caso se aplica? Repito aquí. ¿Para qué tienes que aplicar este procedimiento y para qué limpio datos? O sea, ¿cuál es la necesidad? Lo que pasa es que los algoritmos que incorpora Pandas, que incorpora Python, algoritmos que están encargados de generar cuadros predictivos y descriptivos, funcionan mejor cuando la data está limpia. Si es posible, una data bien consistenciada, una data válida, sin valores nulos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que eh, los resultados son más precisos. Los resultados son más precisos cuando la data está limpia. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa si hay datos perdidos, que no hay forma de reemplazarla? Entonces, lo puedo trabajar siempre y cuando sea hasta un 5% de datos perdidos. Y ese 5% precisamente corresponde al margen de error de todo proceso estadístico. Por eso generalmente dicen 95% de confiabilidad y por ahí 5% como margen de error. Eso quiere decir que de toda la data yo puedo tener hasta un 5%, que es lo normal, que es lo recomendable, hasta un 5% de datos perdidos. O sea, datos nulos, datos incongruentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la recomendación. Obviamente, lo ideal para que los resultados sean más precisos, lo ideal es trabajar al 100% con datos limpios, datos válidos, datos correctos. Un dato limpio se considera, por ejemplo, que la columna sexo tenga dos opciones, masculino o femenino. Un dato limpio se considera que, por ejemplo, en la variable sueldo tengas un número positivo. ¿De acuerdo? Estamos. Un dato, por ejemplo, válido se considera, por ejemplo, que en la edad tengas mayor, por ejemplo, mayor o igual a 18. ¿De acuerdo? Ese es un dato, esos son datos limpios. ¿Ya? Y todo ello es como paso previo a la aplicación de un algoritmo. ¿Ya? Ok. Bien. Y para ello, Python incorpora una serie de funciones. Por ejemplo, tengo acá la función dropna, el método. ¿Qué es lo que hace? Dice, consiste en elegir las filas o columnas que tengan valores faltantes y eliminarlas. Para ello se debe escribir lo siguiente. Mira acá, seguimos con DataFrame. DataFrame punto dropna. Paréntesis, ¿está bien? Y ahí le pasas un parámetro. Si ese parámetro toma 0, ¿para qué sirve? Para eliminar las filas faltantes. Y si yo pongo 1, va a eliminar
las columnas que tienen datos faltantes. ¿De acuerdo? Entonces, 0 va a eliminar los registros y 1 que va a eliminar las columnas que tienen datos faltantes. De los dos, ¿cuál cree que sea lo recomendable? Si es que por ahí tengo la posibilidad de que sí o sí eliminar valores que no forman parte de mi fuente de datos. ¿Cuál sería lo ideal? 0 o 1. Así es, ¿no? 0, o sea, porque en realidad, mira, o sea, tú podrías tener 0 en realidad, que es lo ideal, pues, porque si tú, por ejemplo, eliminas columnas, ya estás eliminando los campos. Y ese campo puede ser relevante para un cuadro predictivo, pues. Ya estás eliminando campos, es mucho más complicado. ¿Ya? Entonces lo ideal es manejar con el parámetro 0, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esa función? Elimina. Ojo acá, ya, acá indica, elimina, acá está el término, el verbo, eliminar. Es como un delete a nivel de base de datos, ¿no? Ya, perfecto, así es. Ya, oye, pero ahora si yo no quiero eliminar datos, tengo la posibilidad de actualizar, modificar, reemplazar. Y para ello, ¿qué tenemos? Un método llamado replace. Se encarga de modificar los datos actuales por un nuevo valor. Y seguimos acá, mira, data frame, entre corchete, el campo, punto replace. Es decir, vas a reemplazar los valores de qué campo, de un campo X, donde ahí le vas a pasar dos parámetros. ¿Qué valor quieres reemplazar? ¿Está bien? Y por el nuevo valor. Este valor buscado, por ejemplo, puede buscar el valor de NA, puedes buscar el 0, qué sé yo. Y el nuevo valor es para calcular el promedio, de repente los valores actuales, ¿está bien? O por ahí en una variable de texto tengo un valor que no corresponde, allá, ¿cómo lo cambio? Con esta función, replace. ¿Ok? Entonces, ahí tienes esas dos funciones que se usa, ya, esas dos funciones que se usa cuando vamos a manejar ese tipo de operaciones. Ojo, y acá, antes de llegar a esa conclusión, todo eso es aconsejable cuando tienes un archivo en formato CSV, en formato de Excel. ¿De acuerdo? Estamos en formato de Excel, en formato CSV, formatos de texto. Pero si yo tengo esa información con datos faltantes, por ejemplo, en SQL Server, en Oracle, en MySQL, en gestores de base de datos, lo ideal es que esa información, que esa limpieza lo hagas directamente en la base de datos. ¿Ya? De tal manera que tu algoritmo se enfoque de hacer ese análisis, pero ya de la data limpia. ¿Ya? Entonces recuerda, esto generalmente cuando la data está en Excel y todo ello. Pero si yo tengo la data, voy a procesar la data directamente en MySQL o de otro gestor de base de datos, lo ideal es que hagas ese tratamiento en la base de datos. De tal manera que haces un tratamiento, lo exportas a un formato Excel y desde Python ya puedas leer ese archivo Excel, pero ya data limpia. Pero todo el proceso de limpieza de datos lo haces en el gestor de base de datos. Sin embargo, si no tengo mi base de datos, o de repente la base de datos ya se procesó, igual genera un archivo con datos inválidos, incorrectos. Ah, ya, entonces tengo las dos funciones, el método dropdown y el método replace. ¿Ya? ¿Estamos? Bien.
Ahí han salido varios compañeros, creo, ¿no? Están volviendo. Por lo tanto, como conclusión, dice, para todo proyecto de análisis de datos es importante contar con datos limpios y o no nulos. Y precisamente este es el primer paso que todo analista debe considerar para posteriormente hacer un análisis exhaustivo. Y ese análisis exhaustivo implica manejar algoritmos, como lo estuve comentando, algoritmos predictivos y algoritmos descriptivos. Eso es lo que ya viene ya desde la próxima clase. Y bueno, acá a nivel de Python, pues usar el método dropdown y el método replace. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Ya. Ok, hasta ahí preguntas. De la parte teórica ya puntual nada más, ¿no? Para ir desarrollando la Profe, cuestión una práctica. consulta. A ver, dime. En el replace, cuando se agarra el campo, ¿es la cabecera o una parte no sé, de la raíz, se podría decir? No, la cabecera, el campo. Por ejemplo, la vez pasada hicimos el rename Así es, claro, justo. de la columna. Ajá, Eso agarrábamos la cabecera y le poníamos, por ejemplo, agarramos country y le pusimos país. En claro. este caso es un valor de esa columna, ¿no? Ya, mira, si tú Con el data tienes, frame. por ejemplo, si tú, normalmente yo bajo este esquema estoy considerando que tú lees un archivo y haces una limpieza del archivo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, con eso estoy considerando que lees el archivo, haces una limpieza del archivo y posterior a él y aplico un algoritmo. Ya, pero sin embargo, si tú, por ejemplo, no sé, pues de repente quieres hacer un cálculo estadístico, puedes renombrarla, ¿no? Como si fuera un arreglo, un índice, puedes renombrarla, por lo tanto hacer uso de él. ¿Está bien? Eso lo vas a hacer, pues, cuando, por ejemplo, ahí quieres manejar cálculos estadísticos, ¿no? Pero si mi objetivo es puntualmente leer la data y directamente aplicar un algoritmo. Entonces, para eso no hay necesidad de pasar por un paso previo que implica darle un nombre de índice, tratarla como un arreglo. Ya no. No sé si me dejo entender. O sea, tú haces, como lo hicimos en la sesión anterior, haces todo ese proceso porque por ahí quiero renombrarla, quiero manejar índices para que al final pueda manejar cálculos estadísticos. Ya, pero si a mí, por ejemplo, me interesa, oye, no me interesa hacer cálculos estadísticos iniciales, sino simplemente leer el archivo, limpiar esa data y luego aplicar directamente un algoritmo. Ah, ya, perfecto. Entonces, directamente se abre el archivo, se procesa a través de un data frame y aplica las funciones a ese data frame. Ya, ¿está bien? Una vez aplicado, obviamente aplicas las funciones de limpieza. Y luego de eso ya aplico los algoritmos. Pero nuevamente repito, pero si a ti te interesa, por ejemplo, ya, perfecto, antes de hacer la limpieza como tal, igual quiero hacer unos gráficos, quiero manejar algunos cálculos estadísticos, entonces procedes de la forma como usted está trabajando. Por lo tanto, esta función dropdown, esta función replace, obviamente ya no das mención al encabezado, al nombre del campo, sino al índice, al nombre con el cual renombraste a dicha cabecera, ¿no? Ya, ¿Ya? profesor, ¿Ok? gracias. Otra pregunta, por favor. Bueno, Sabrina, ella es. Dime, Sabrina. una vez eliminado, ¿cómo se puede recuperar? Ah, Bueno, si ya, por haber justo, me equivoqué. ya, justo un pequeño detalle que acá me has recordado precisamente, si no me hacían la pregunta que me pasaba. Acá, al menos, ojo, a nivel de Excel, a nivel de archivos planos,
lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Ahí se me pasó, por ejemplo. Gracias por la pregunta, Sabrina. Mira, lo que tú tienes que hacer es procesa la data, ¿ya? Y esa data limpia, ojo acá, esa data limpia lo tienes que guardar, lo tienes que exportar a otro formato, sea a un Excel, a un CSV, o a un MySQL, o qué sé yo. O sea, no es que los cambios se apliquen a la fuente en sí. O sea, tú manejas las funciones drop, replace, perfecto, haces el cambio, reemplazas, pero para que los cambios se reflejen, bueno, en este caso, Pandas y Python recomiendan que una vez aplicado a esa fuente de datos como data frame, una vez aplicado a la función drop, replace, lo que te pide es descargar esa data limpia a un archivo, bueno, Excel, CSV o cualquier formato. Por lo tanto, tu algoritmo lo que hace es procesar ya esa data limpia, ese otro archivo. Por lo tanto, acá, Pandas Python recomienda de que acá, una aplicación de minería de datos, análisis de datos, recomienda trabajar con dos archivos. Uno que tiene la fuente de datos, es la fuente de datos, que por ahí podría haber datos incorrectos, y el otro que es la data limpia. Por lo tanto, esa data inicial lo procesas, lo limpias, y una vez limpia, lo exportas a un archivo. De tal manera que tu algoritmo hace uso de procesa ese archivo limpio, esa data limpia. Funciona bajo ese esquema. ¿Ya? Por lo tanto, tus datos originales no cambian. Tus datos originales quedan como tal. ¿De acuerdo? Ya. Ok, otra duda. Ok, entonces, ya, al no haber ninguna duda más, vamos a cargar el programa. Ya, vamos a cargar el programa y algo más. Para eso, a ver, vamos a explicar qué archivo podemos descargarla, ¿ya? A ver, vamos a cargar el programa, por favor. PyChat. A ver, vamos a ver aquí. Estamos compartiendo. Ya está. De este proyecto también, mientras va cargando el programa, acá van a descargarse en la semana 6, que ustedes saben que está organizado todavía. A ver aquí. En la semana 6, por favor, descárguense este archivo. VI clientes 6 de semana 6. ¿Ya? A ver. Descargamos el archivo y cargamos el PyChart para poder trabajar con ese ejemplo.
Ya, bien, entonces vamos a crear el proyecto. Yo tengo una consulta. Dime. Por ejemplo, la vez pasada estaba investigando un poco más, Ajá. pero no tanto un poco más, sino practicando, se podría decir. Y, por ejemplo, yo le llamé a mi archivo Excel y también ESB al mismo archivo. Entonces, cuando quería leer un archivo no funcionaba. O sea, no se caía por algún motivo. Luego, investigando, encontré que, o sea, no podías llamar el archivo con el mismo nombre de Excel o CSV. Que no No podías, sé si me entiende. que no podías leer, abrir, procesar el archivo con el mismo nombre con el mismo nombre en diferentes formatos. No, a ver, por ejemplo, yo tenía un archivo, lo había llamado Excel punto py, ¿no? O el otro era csv.py. Entonces se ejecutaba, corría el código, ¿no? Y entonces se caía. Y no sabía por qué era el error. Y entonces buscando encontré que podría ser, bueno, decían que cambie el nombre, ¿no? Eh, porque, o sea, le había pasado a una persona más, le había pasado lo mismo y tuvo ese problema y le dijeron que cambie el nombre del archivo. Y hice lo mismo y funcionó. ¿Por qué podría pasar eso? El archivo de tu código El- fuente. ah, Ya. Mira, la verdad que para serte sincero, es la primera vez que escucho esto, pero será motivo para poder investigar un poco el tema. ¿Ya? La verdad que no lo había, nunca me ha pasado eso, ¿ya? Pero será motivo de todas maneras para poder ver a qué se debe, ¿no? O sea, con el mismo nombre. O sea, ah, tu archivo es lista 1.xlss y tu Python es lista también. A eso me refiero. no, 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 me refiero a, no, 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 me refiero a, por ejemplo, ya, yo le puse al archivo donde está el Python. Ya, La lista Excel es indiferente, puede ser cualquier nombre, ya, pero a la lista, te digo, al código lo puse un nombre de Excel. ya. A tu variable. No, 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 mi variable, ya, no explico bien tal vez. Al documento del código, o sea, al archivo donde está el código, Ya, le puse el nombre de Excel, o CSV, no me recuerdo bien, ya. pero no de eso se era. Ahorita busco A y, ver, y los pasos me muestras el ya pantalla profesional. posible, ¿ya? A ver, Ya ya, profesional. Ahorita lo busco. ya, perfecto. Te agradezco me lo compartes para ver un pantallazo para ver puntualmente a qué se debe, ¿no? Bien, entonces, a ver, ahora lo que vamos a hacer es crear un proyecto, ¿ya? Semana 6. En este proyecto voy a copiar el archivo que lo tienes en el Canvas, ¿ya?
Bien, a ver, por ejemplo aquí, el archivo de Excel, ¿logran ver el archivo de Excel que estoy compartiendo, por favor? Ya, mira, en el archivo de Excel, a propósito, como para poder identificarlo rápidamente, mira, se ha puesto de colores, ¿no? Hay data, mira, en blanco, ¿no? Así adrede, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo que está, por ejemplo, de amarillo son datos faltantes, datos nulos, en diferentes posiciones, ¿no? Diferentes columnas además. Por ejemplo, acá hay una variable que dice totalito que está en blanco. Entonces hay que ver cómo se arregla ese tema, ¿no? Lo importante es que tenga datos válidos. Acá también hay una celda en blanco, y eso no está bien. Hay filas en blanco por completo, por ejemplo aquí la línea 18, o todo registro completo o solamente algunas columnas, ¿está bien? Entonces, así, eso es lo que corresponde al archivo, la fuente de datos. Ya, bien, entonces, ahora como parte del programa ya. Obviamente lo que tenemos que hacer es generar un archivo. Descárguense ese archivo de Excel, por favor, y cópielo en la misma ruta de su proyecto. ¿Ya? Ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, mientras voy explicando cosas que estaba instalando las librerías, pandas, pandas, y también, bueno, como es un archivo de Excel, ya está. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Fíjate que el archivo, obviamente acá lo he copiado. Está el archivo ejemplo 1, ahí está la fuente de datos. Ya, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir, todos nos deben tener los archivos. Ya. Te comentaba que te comentaba que es relevante que tú leas un archivo, ese archivo la limpies y una vez que tengas la data limpia lo exportes a un archivo. De repente bajo el mismo formato, pero ya una data limpia, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, nosotros ya sabemos para qué sirven estas variables, pero voy a añadir otra librería. Import, acá le dices OP, by, está bien, XL. ¿Para qué sirve esa librería? Con esa librería vas a tener la posibilidad de exportar la data a otro archivo. En este caso a un archivo de Excel. O sea, no solamente, hasta ahora hemos estado viendo la opción de importar nada más, cómo leer la datos, cómo importarla, ¿no? Pero posterior a esa importación necesito que ahora importe, procese la data y esa data limpia la exporte a otro archivo. Entonces para eso sirve dicha función, para poder exportar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no solamente esto, mira, no solamente esa librería, también aparte de él, ¿sí? Aparte de él,
necesito, por ejemplo, de la librería Pandas, ya, de la librería Pandas necesitas importar esa librería, ese módulo, Excel Write. ¿Para qué sirve? Porque es a través de él donde tú vas a tener la posibilidad de escribir datos sobre un archivo de Excel. Eso siempre y cuando confieres archivos de Excel. Ya, ¿ok? Entonces está cargando ahí. Ya, a ver, todos tienen ese bloque de código. Ahí está, perfecto. Yanavilka, Pobis, ya tienes ese código. Ya, perfecto, Kakuro, ya está, listo. Yanavilka, perfecto, ya. Aliaga, ¿tú cómo vas? ¿Todavía? Alaja, dice. Ya, perfecto. Aponte, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Aponte? Ya está, perfecto. ¿Tú, Lázaro? Ya, a ver si lo comparten en un momento para ver qué ha pasado, ¿ya? Ya, listo, Lázaro. ¿Qué más? No, igual más o menos, según lo que te entiendo, pero igual, compártelo ahí, analizamos. Núñez, ¿cómo vas? Núñez se fue a jugar el partido, pero Núñez. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Breña, Breña, se fue Breña, lo perdimos a Breña. Hace tiempo ya lo perdimos a Breña, ¿no? Cubas, Cubas, el único. Arrado, ¿cómo va Arrado? 2 semanas más salía, que la gente sigue saliendo acá. Y así vamos a llegar hasta 28 de julio. Complicada la situación, ¿no? Flores, Flores, ya está Flores, ya se fue. Sabrina, ¿cómo va Sabrina? Ujú. ¿Todo bien? Bien, no tú. Disculpa, no escuché. ¿Qué cosa? ¿Para qué salió el propio? Ah, ya, el Open. Bueno, esto, guárdalo Me aquí fue el internet. con, a ver, estas 2 líneas ya se usa para poder exportar datos a un archivo de Excel. Ya, por ejemplo, tú comentaste, ¿no? Y perfecto, yo tengo datos
Ya, entonces, por ahí, Python, más que preocuparse en recuperar la data perdida, te dice Python Pandas, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Procesa la data, ¿está bien? Y una vez procesada, una vez hecha la limpieza de datos, allá, ahora lo que tú tienes que hacer es exportarla, esa data limpia a otro archivo. En este caso puntual, dos librerías, uno que te va a permitir identificar el archivo de resultados, el primero, y el otro para poder escribir datos sobre ese archivo. El primero para identificar al archivo que representará a los resultados, ¿está bien?, de la data procesada, y el segundo para escribir datos sobre el archivo. Finalmente ambos sirven para un proceso de exportación. Sebastián, juega. Sebastián, tranquilo, tú vas a pasar con tu Arduino, bien, bien, ¿ah? Juega, ¿qué es tu vida? Y pasa la voz para tu asistencia, mira, a ver. A ver, Jennifer, está, perfecto. Sánchez, listo, ok. Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 Pues una consulta. a ver, En los imports me sale todo en color gris, o sea, puede ser porque estoy usando como intérprete de la Anaconda. claro, o sea, ¿cuál? O sea, debería salir color el texto de los imports, de las librerías. No, no, recién debería de, ya terminó de importar, ya terminó de instalar, Sí, ya terminaron. porque habitualmente cuando recién está instalando, está en proceso, sale ese color. Terminó de Ah, instalar y ya va a cambiar. ah, bueno, yo creo que ha acabado, pero no sé, no, porque la Anaconda está instalada en local, digamos. Claro, entonces, aquí, Simplemente tiene que llamarlo, ¿no? A esa librería. claro, cuando tú creas el proyecto, bueno, llama a lo que está en la Anaconda, pues de ahí lo descarga todo. La, o sea, no me pide instalar, ya no me pide, pero yo lo veo todo en inglés, por eso digo, no sé si está instalado o no. Si quiere le comparto un segundo Claro, la pantalla. o ¿Sí? sea, si no te sale, claro, así es, pero si no te sale una especie de error ortográfico, es porque todavía no está instalado. Y si todo te salió gris, no te sale el error ortográfico, no te sale, está instalado. Ah, ya está instalado entonces. Ajá. Si no tiene el momento puede ver en colores, ¿no? Los textos, diferentes colores. Así es, eso es ya cuando, a medida que vas usando dichas librerías. Ah, ya. Cuando se usa. Ajá. Vale, vale, Bien, gracias. listo, Lázaro. Entonces, a ver, ahora voy a usar la librería, mira, acá estoy usando ya PD, mira, ya va cambiando de color, ¿no, Lázaro? ¿Está bien? Ya, PD. En este caso, obviamente Pues, voy a leer el archivo, readexcel, ¿no? Paréntesis, guardar de quién, de Flores, ¿no? Sydney es igual a hoja 1, ¿no?
Eso es lo que tenemos con respecto al archivo. Vamos a silenciar el micrófono de lo cuando necesiten preguntar lo activa, ya no hay problema. Ya está. Cuando necesiten consultar lo activa nomás su micrófono, por favor. Y ahí también voy a ocultar el video, ya. Listo. Ya, a ver, entonces, hasta ahí que tenemos. Tenemos el archivo, la línea que se está encargando de leer el archivo. Ya, todo eso, por ejemplo, lo voy a guardar en una variable. Ya, ¿de acuerdo? Listo. Hasta ahí voy descargando esa información en una variable. Pero ahora, como comenté, oye, pero hay que tratarla como data frame, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué pongo? pd.dataframe. Dataframe. Paréntesis. Y acá, por ejemplo, le vas a dar la propiedad, en este caso, la variable file. Quiere decir que ese archivo, no, esa información que está en file, ahora se está tratando como un data frame. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y todo eso lo voy a guardar, bueno, en una variable, df ya, df de data frame. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ok. Ahora, por ejemplo, supongamos que a mí me interesa, a ver, según el archivo de Excel, analicemos los datos. Ya, mira aquí, por ejemplo, a mí me interesa de toda esa información procesar 3 campos. ¿Está bien? Limpiar la data de 3 campos. ¿Ya? La data de 3 campos. Por ejemplo, supongamos quiero procesar la data de código de cliente. Puedo analizar, digo, y ahí en ese campo tengo muchos valores nulos o incorrectos. Quiero procesar, supongamos, el nombre, ¿ya? Y también, supongamos, la variable donde tengo mayores valores nulos, creo, total hijos. ¿Está bien? Entonces, me interesa procesar esa información. ¿Ya? Entonces, limpiar esa data, mejor dicho. Entonces, lo que yo voy a hacer es, acá, ya, lo que yo voy a hacer es, acá, leído el archivo, ¿está bien? Acá vas a poner la propiedad column de columnas, column, igual entre corchetes, vas a colocar el nombre de la columna, el nombre de la columna que vas a procesar, ¿ya? El nombre de la columna, código de cliente, código de cliente, customer key, ¿de acuerdo? Coma, el otro campo que es nombre, first name, coma, y el otro campo que es total hijos. Ya, total hijos. Ahí tenemos, estamos descargando en la variable file, la estamos procesando, donde ahí a mí me interesa procesar esos 3 campos. ¿Está bien? Y todo eso se está guardando ¿dónde? En la variable ds. Ya, perfecto. Ya tenemos esa información en la variable ds. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es, coloco la variable ds, que es
la variable tipo DataFrame, punto. Ojo acá, por favor, también aprovecho. De repente por ahí, para las próximas clases o evaluaciones igual. Por ejemplo, hay muchos, claro, no todos, pero hay muchos, que leían el archivo, estaba en una variable, lo convertían como un data frame, muy al margen si eran solamente muy algunas columnas. Se supone que ese data frame hacía la conversión y se guardaba en DF. Entonces tú tenías que procesar esa variable DF. Pero hay muchos que hacían esa conversión, pero esa variable DF nunca más la usaban, solamente usaban la variable file. ¿Ya? Tienes que usar esta variable. ¿Ya? Bien, al menos según siempre que te diga manejar un data frame, ¿no? Si no, igual, si decides manejar data frame, puedes procesar la variable file. Bien, entonces acá lo único que hago es pongo pd punto, df, ¿no? df punto, uso la función drop. Y ahí voy a pasar el parámetro que representa a filas, a registros. Y toda esa información, ¿dónde lo voy a guardar? En una variable. Toda acción de eliminación. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Hasta ahí estamos eliminándola. Por lo tanto, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es esa información de esa variable R1, lo voy a guardar en una variable DS de destino. Algo así. Todo lo que tiene R1, todo lo que se está encargando ya, obviamente ahí está haciendo una limpieza de datos, se guarda en la variable DS. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es decir, ahora necesito exportar la data limpia, o sea, sin duplicados a un Excel. Entonces, para eso, vamos a poner aquí, Excel Write, paréntesis, apóstrofe, y acá vas a colocar el nombre del archivo. Por ejemplo, resultados 1.xlsx. Ya. Ahora, acá le voy a decir el nombre de la hoja. Sheet name. Ya, supongamos aquí hoja 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo acá le estoy indicando que se genere, mejor dicho, que se genere ese archivo, resultados 1.xls, cuya hoja va a ser hoja 1. Y ese archivo generado, le voy a asignar un nombre, por ejemplo, destino. Ya. Hasta ahí estoy generando el archivo, nada más. Ahora lo que yo necesito es la data procesada, donde está eliminando los valores perdidos, ¿está bien? O sea, esa data limpia ya necesito exportarla a ese archivo de Excel. Para eso coloco, mira, precisamente hago uso de la variable DS. Variable DS. Punto. Y acá vas a usar, le dices tu Excel. Tu Excel. ¿De acuerdo? Tu Excel. Paréntesis. ¿Está bien? Acá le vas a decir que escriba toda la información, todo lo procesado, toda la acción procesada que está en DS, se escriba sobre la variable destino. Sobre la variable destino. Ah, perfecto. Y sobre la variable destino es, en otras palabras, ese archivo. Y ahora, ¿y en qué hoja de ese archivo? Recuerda que acá este destino puede tener otras hojas. Acá le digo la hoja 1. ¿De acuerdo? Ya. Y por último, acá tú le vas a pasar un parámetro más. Este parámetro es un parámetro que es index igual a false. ¿Para qué sirve ese parámetro? Ese parámetro permite que
o mejor dicho, evita que se agregue una columna adicional con la enumeración de cada fila. Cuando yo coloco acá index igual a false, evitamos que se agregue una columna adicional con la enumeración de cada fila, algo así como un índice. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ahora terminado con él, ya. Ahora tenemos que guardar los cambios sobre ese archivo, mejor dicho, sobre la variable, en este caso destino. Para eso, esto es como un commit a nivel de Oracle, ¿no? Destino, punto, en este caso, save, para guardar los cambios. Repito, eso es como un commit. Y bueno, acá solamente un mensajito indicando que el archivo se ha creado correctamente, nada más. Archivo creado. Ya, a ver ahí. Entonces fíjate de esta forma, ¿no? Estamos haciendo la limpieza de filas, la acción se guarda en R, por lo tanto, toda la data que estoy manipulando, procesando en DS. Eso quiere decir que en DS ya tengo la data limpia. Por lo tanto, creo en la línea 9, creo el archivo, en la línea 10 escribo esa información ya, donde me he quedado solamente con la data limpia, lo escribo sobre la variable destino, cuya hoja es hoja 1. Y obviamente con el index false consigo que se agregue una columna adicional que representa pues a la enumeración de cada fila, algo así como un índice. ¿Ya? Y para guardar los cambios, destino.save. Es como un commit. Ya, a ver, hasta ahí, comprobemos. A ver, te vuelvo al código, ¿ya? Un momentito, lo vamos a verificar. Mira, ejemplo 1, ejecutamos. Ya, dice archivo creado correctamente, nada más, un mensajito. Tú puedes ver que inmediatamente acá se ha generado el archivo resultados 1. ¿Está bien? Resultados 1. Entonces, ese archivo resultados 1, por ejemplo, acá lo estoy abriendo. Y mira acá, ¿qué es lo que tenemos? Código de cliente, nombre, total hijos, pero mira, ya con datos limpios. O sea, ya no tenemos ya los valores que están en blanco. A ver, no sé si este archivo se está compartiendo. Sí, ¿no? Se está visualizando. Ahí está, mira. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es una forma rápida, como ustedes ven, de manejar todo ello. Así es, perfecto. Ya. Voy a volver. Voy a volver al código para que ustedes la terminen, por favor. A ver ahí.
Flores, el único. ¿Qué pasó, Flores? Hace rato que Profesor, no te una estaba llamando. consulta. Sí, profesor, disculpe, entendí todo menos la parte de Axis. ¿Por qué le puso cero? Ah, ya, es para que elimine las filas. Axis igual a 0 es para que elimine las filas. Las filas vacías, o sea, elimina. Claro, sí. Y Si tú le das si 1, va a eliminar columnas. pongo... Ah, ya. O sea, Axis 0 es como cuando tú aplicas un delete, ¿ya? Y Axis 1 es como si aplicaras un drop, donde a través de un drop, bueno, el drop te va a eliminar toda la estructura. Cuando aplicas un alter, y al alterar una tabla, por ejemplo, aplicas la propiedad drop para borrar una columna. Y si borra la columna, obviamente se borra toda la data ya, ¿no? ¿Quedó claro, Flores? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, listo, ok. Ya, vean, por favor, comprueben, chequeen. Ojo, algo más también, por favor, si algo no quedó claro, pregunte. Mira, este procedimiento es cuando tienes archivos de Excel, archivos planos. Pero si yo tengo ya una base de datos, lo ideal es que hagas limpieza de esa base de datos directamente en el motor de base de datos. Claro que lo normal es generar pues una copia de seguridad y hagas el cambio, ¿está bien? Hagas la limpieza directamente en la base de datos. Por ahí probablemente aplicando un delete, un update, ¿no? ¿Está bien? Haces el cambio de tal manera que teniendo ya la data limpia en tu nueva base de datos, obviamente los algoritmos se encargan de manipular esa data. Pero podría darse de que, por ejemplo, yo tengo hay un sistema que alimenta una base de datos, ¿no? O sea, todo un sistema que va registrando una base de datos y esa base de datos genera reportes en Excel. Y por ahí puede que en el sistema no esté consistencia, por lo tanto, en el archivo de Excel u otro formato hayan datos incorrectos o nulos, vacíos. Entonces, precisamente para eso sirve a través de Pandas, Python, donde tú te vas a encargar de hacer esa depuración, ¿no? Pero si la base de datos en sí es un motor en sí, ya pues directamente en la base de datos. No requiere trabajarlo mucho desde Python. Ya. Ok. A ver, hasta ahí, muchachos, ¿quedó claro? Ya. Un segundo ejemplo, ¿ya? A ver, la mayor parte de este código voy a copiarla. A ver, hacemos una copia. Si por ahí no se logra visualizar algo, me avisa, por favor. Hago una copia, ¿ya? Hago una copia. Voy a crear un segundo archivo. Vamos a llamarla ejemplo 2. Ya, ok. Pegamos ahí. Listo.
Ya, a ver acá igual se mantiene, ¿ya? Mira, se mantiene la librería Pandas, XLRD, OpenPy XL, From Pandas, perfecto, todo bien. Acá estamos leyendo el archivo, igual se mantiene. Ya se mantiene, por ejemplo, la línea del data frame hasta la línea 6, ¿no? Hasta la línea 6. Ya. Ahora, a partir de la línea, supongamos 7, yo quiero eliminar las filas de todos los datos perdidos ubicadas en una sola columna. O sea, ahí, en el ejercicio anterior que hacía, eliminaba los datos perdidos de todas las columnas. ¿Sí o no? De todas las columnas. Ya. De todas las columnas que yo mencionaba, claro, ¿no? O sea, recuerda que estaba procesando él, las 3 columnas. Pero ahora, por ejemplo, fíjate ahí, yo quiero eliminar las filas de todos los datos perdidos ubicados solamente en una columna. ¿Ya? Ubicados en una sola columna. Por ejemplo, me interesa la columna total hijos. De esta columna. Acá está. Entonces, nuevamente, quiero eliminar las filas de todos los datos perdidos. ¿Está bien? ¿Está bien? Ubicadas en una sola columna. ¿De acuerdo, no? En otras palabras, a ver, ¿cómo puedo entender? En otras palabras, que filtre, ya, que filtre por esa columna total hijos. ¿Está bien? Que no considere, que no evalúe para nada si hay valores perdidos en las demás columnas. Solamente que evalúe los valores perdidos en la columna total hijos, nada más. ¿Está bien? Estamos. Solamente que lo considere él. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros queremos eliminar las filas de todos los datos perdidos ubicadas solamente en una columna. Que evalúe, que considere solamente, por ejemplo, la columna total hijos, pero el resto no. O sea, no importa si otras columnas tienen valores perdidos. No, que solamente haga el filtro por total hijos. ¿Ya? Entonces, para eso, vas a colocar lo siguiente. Vas a colocar así. Igual vas a usar la función dropdown. Por ejemplo, acá, mira, vas a decirle ds.dropdown. Ya, ¿de acuerdo? Pero ahora, acá le vas a pasar un parámetro. Le vas a poner subset, conjunto de datos. Subset, que es conjunto de datos. Igual, o sea, de toda la data que va a procesar de cliente 6, va a filtrarla únicamente por un campo. Entonces, corchete, y ahí vas a colocar el nombre de la columna. Ya, va a filtrarla por él. Ya, va a filtrarla por él. ¿De acuerdo? Ya, teniendo esto, obviamente acá vamos a poner que elimine las filas. Ya está. ¿De acuerdo? Y todo ello, ¿dónde se guarda? Se guarda en la variable R1. El mismo procedimiento de ese R1 se guarda en la variable DS. Acá lo voy a guardar en otro archivo. El resultado 2. Ya, el resultado 2. Otro archivo, ¿ya? Para conservar la data del archivo anterior. Ya, hago mención a la hoja y el resto básicamente es lo mismo. Ya, vamos a poner archivo, pongamos 2. Algo así.
Ya, ok. Mira, a ver. Es importante que se analice, por favor, esa información. Mira, acá, por ejemplo, tienes, a ver, el ejemplo anterior, ¿no? Mira, tienes acá, veamos el código, mira. 16775 el primero, el otro está en blanco. 16776, etcétera, ¿no? Pero mira, a ver, veamos acá en el archivo resultados. Mira acá, por favor, a ver, entendamos bien, ¿ah? Para notar la diferencia entre uno y otro ejemplo. Mira acá, fíjate en la data que tenemos. Mira, acá tenemos 16775, es lo mismo que está acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De ahí, ¿qué pasa? Mira, borra, pasa inmediatamente 16794. ¿Por qué salta inmediatamente a ese código, al código 16794? Porque mira, acá ¿qué tenemos? Está borrando toda esa información, todo, hasta donde se encuentre, mira, hasta donde encuentre valores perdidos, hasta el 93. ¿Me dejo entender? Hasta el 93, de tal manera que el código 16794, como ya los datos están completos, continúan. Así, por ejemplo, el otro, 16, veamos acá, 16, 797, no, perfecto, 16, así estamos. Mira, todo ahí. Pero mira ahora el segundo ejemplo. Mira, el segundo ejemplo. Acá ejemplo 2. Ya, archivo 2 creado correctamente. Tengo el archivo resultados 2. Este es el archivo 16, veamos, 16 resultados 2, comparando con la fuente de datos. Mira, considerando solamente esa variable, total hijos. Ya, fíjate, el código puntualmente es así. Solamente
acá se está considerando la variable. Veamos por acá, nuevamente se está abriendo el archivo, el nombre de la hoja, se está procesando, por ejemplo, esos campos. ¿De acuerdo? Acá, de toda la información, se está considerando solamente un bloque de datos que representa total hijos. ¿Ya? Y obviamente para los registros igual a 0. Todo eso como parámetro de la función dropdown. Entonces, obviamente, se guarda en la variable y acá simplemente nos encargamos de imprimir sobre él. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú haces uso de dropdown y le pasas solamente el parámetro axis igual a 0, te procesa toda la información. Todo. Mientras que a través de subset, que es una palabra reservada que identifica un conjunto de datos, solamente filtra o trabaja solamente con ese conjunto de datos. Ya, a ver, ejecuten por favor, comprueben, analicen los resultados de cada una de ellas, de los dos archivos. Ya, ok muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras ustedes terminan ese código y también tienen la posibilidad de ir analizando los resultados, ¿está bien? Vamos a hacer un break, un promedio más o menos de 20 minutos y continuamos.